Vivimos en Lima, en una ciudad de aproximadamente 12 millones de habitantes, pero esta ciudad fue construida sobre otra ciudad, más antigua, milenaria, prehispánica. Se dice que este territorio estaba poblado desde tiempos ancestrales y que hay más de 400 huacas en Lima. Nosotros conocemos solo algunas. Yo, de hecho, no conozco un montón de ellas. Y por eso hoy vamos a hacer un programa sobre algunas de las huacas de Lima. No podemos abarcarlas todas porque en una hora sería imposible. ¿Con qué objetivo hacemos este recorrido? Con el objetivo de conocerlas, para poder valorarlas, respetarlas, cuidarlas y amarlas, y para que nos convirtamos en guardianes de nuestro patrimonio. Estoy en la Huaca Huantille, en Magdalena, que hasta hace pocos años estaba totalmente abandonada. Hoy ha sido recuperada para que los vecinos de aquí, los vecinos de todo Lima y el Perú puedan venir a visitarla y a disfrutarla. Las huacas de Lima, o algunas huacas de Lima, es el tema del día de hoy en Sucedió en el Perú. Yo soy Norma Martínez. El nombre Huaca quiere decir sagrado. Es como hablar de catedrales, templos, etc. Nuestra arquitectura prehispánica en Lima se puede ver sencilla, pero es todo un logro de ingeniería. Antes de la conquista, los valles del Chillón, Rímac y Lurín lucían radiantes, fértiles, llenos de vida y esplendor. Esas condiciones no eran naturales, sino que habían sido diseñadas por el hombre que habitó esas tierras hace miles de años. Ese panorama cambió muchísimo desde entonces. Bueno, pues la Lima prehispánica es bien difícil de imaginarse, porque ocurre que a partir del siglo XVI nosotros hemos invadido todas las áreas verdes que existían en este desierto donde vivimos y establecimos un sistema de asentamiento que comenzó a ocupar todo aquello que era susceptible de ser convertido en terrenos de cultivo, o en bosques o lo que fuera. En Lima había muchos bosques, por ejemplo, de lúcumos. Lo que se encuentran obviamente es un valle fértil, ¿no? Lleno de cultivos, de chacras y de canales y de acequias. Desde luego Lima es la suma de tres valles juntos, el Chillón, el Rímac y Lurín. Son juntos, no se pueden separar. Y ese hecho de que no se puede separar ha sido también la causa por la cual ahora los estamos matando. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima, capital de la gobernación de Castilla, el futuro virreinato del Perú. Se trataba de una zona densamente poblada, en términos relativos, desde tiempos prehispánicos. Por ese motivo, el área que conocemos como Lima metropolitana cobija en la actualidad centenares de restos arqueológicos precolombinos. Nosotros vivimos en un desierto y ese desierto lo hemos transformado. Hemos construido los valles no existían.
Valle del Rímac, de Lima, son creación de nuestra población. Lima siempre fue un lugar de encuentro, de síntesis. En tiempos prehispánicos, en cada una de las diversas épocas, siempre hubo un asentamiento. Lima fue siempre un lugar central que cubría las conexiones con el norte fértil, que comienza de Lima hacia el norte, con ríos más o menos constantes, que comienzan en el Chillón, Chancay, etc. Y luego el sur árido, que es el de los oasis, ¿no es cierto? Los oasis de Nazca, de Ica, de Ayacucho. De modo que Lima y Junín están al centro de eso. Y Lima, en consecuencia, recibió y dio influencias en las dos direcciones. Y sus condiciones de vivienda eran, en ese sentido, múltiples y muy ricas, muy generosas en cosas nuevas. Gran parte de las novedades que hay en ambos extremos del Perú tienen que ver con Lima. De modo que Lima era un asentamiento regular, siempre lleno de forasteros. Lima siempre fue de todas las gentes de todas partes del Perú, como lo es ahora. Las construcciones prehispánicas son conocidas en la actualidad como huacas. La palabra huaca es de origen quechua y quiere decir sagrado. En el sentido abierto es un elemento que convoca a la sacralidad o a una deidad. Una huaca puede ser una piedra especial en el paisaje, una laguna. Es un referente que habla de un personaje, un héroe mítico. Y eso en el lenguaje castellanizado comienza a referirse al lugar donde se hacen eventos sagrados, al templo, ¿no? Y de ahí cualquier elemento que tenga que ver con lo prehispánico. Pero podía ser un lugar, podía ser una persona. El Inca, por ejemplo, tenía el estatus de huaca. Normalmente les damos el nombre de huaca a los montículos solamente que hay. No se nos ocurre decirle huacas a, qué sé yo, a las de Pachacamac, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tienen como 50 huacas ahí adentro en la ciudad. Luego del fenómeno del niño costero, conviene mirar al pasado y preguntarnos cómo es que se mantienen en pie cientos de huacas construidas principalmente de adobe. El hecho que haya sobrevivido más de 4.000 años nos está hablando de que esta primera arquitectura antisísmica funcionó. El fenómeno del niño siempre ha estado con nosotros y no se trataba de luchar ni de enfrentarse, sino de adaptarse. Entonces, ¿alguna huaca de Lima ha sido afectada con las inundaciones? Ninguna, porque todas están sobre elevaciones. Muchas de las zonas arqueológicas están ubicadas en estos pequeños cerros, ¿no? Zonas que están por encima de la superficie, porque justamente estos fenómenos climatológicos de los desbordes de los ríos tienen décadas, cientos, miles de años, y eso nos permite a nosotros ahora saber esta sabiduría que ellos tenían, ¿no? A pesar de la aridez de nuestro territorio, el habitante de Lima precolombina construyó canales de irrigación y así pudo cultivar diversos productos. La zona de la costa central es árida, tiene muy poca pluviosidad, y desde entonces, desde ese punto de vista sí puede ser vista como un desierto, pero es un desierto cruzado por valles que a su vez fueron ampliados en épocas prehispánicas, ¿no? Aquí específicamente en el Valle del Rímac se sabe que desde los tiempos de los Lima
esta sociedad que se desarrolló entre los años 200 a 700 de nuestra era, el sistema de irrigación fue sustantivamente ampliado, ¿no? Entonces se ganó mucho espacio a lo que eran zonas desérticas. Pero en el caso del Valle del Chillón, frente a otros valles, tenemos una peculiaridad. Existen cerca de 12 puquios esparcidos a lo largo del valle y además hay napa freática en gran abundancia. Entonces eso permite percibir de que se aprovechó prácticamente el agua del río y los espacios subterráneos durante todo el año. Este es el sitio arqueológico El Paraíso, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Aquí muy cerca al río Chillón y más o menos a 2 kilómetros del mar se desarrolló este complejo en el periodo precerámico tardío. ¿Qué es el periodo precerámico tardío? Bueno, pues, como se puede deducir y como su nombre indica, es el periodo previo a la aparición de la cerámica, donde surgen las sociedades complejas en nuestro territorio. Más o menos hace 4.000 años, casi al mismo tiempo que Caral. Este sitio arqueológico tiene casi 50 hectáreas y 14 pirámides construidas de barro y piedra. Es el complejo arquitectónico más antiguo de Lima. Alucinen. Estamos hablando de sociedades precerámicos, estamos hablando de sociedades donde todavía no había un tema de implementación de ejércitos, de espacios militares, ¿no? De soldados. Y entonces aquí la religión jugó un papel fundamental, ¿no? Para darle una cohesión, un tema de identidad a los pueblos, pero también para desarrollar un sistema de coerción, de control social, ¿no? Los primeros edificios, como edificio de arquitectura pública, monumental, los tenemos en El Paraíso, ¿no? Que es un complejo en realidad, no es un edificio, son varios edificios con una arquitectura que se denomina de complejos en planta en U, es decir, que tienen un cuerpo central, brazos muy alargados, que definen una plaza. En el caso de Paraíso tenemos 2 edificios con 2 plazas de planta en U. En el año 2013, en este sitio arqueológico, El Paraíso, se produjo un atentado producto de la ambición, de la codicia, de la ignorancia o no sé, de pronto simplemente de la estupidez. Un grupo de personas, una empresa, ingresó al sitio con maquinaria pesada y se voló una pirámide. Se voló una pirámide que tenía 4.000 años de antigüedad. ¿Se imaginan? ¿Han pensado por un segundo la cantidad de países que estarían orgullosos y deseosos de tener la 100ª parte de lo que nosotros tenemos? Hagámonos responsables de nuestro patrimonio. Cada uno de nosotros puede ser un guardián de este. Cuidemos nuestras huacas y todas las demás cositas. En la década de 1960, una de las pirámides del Paraíso fue intervenida y restaurada por el arqueólogo Frederick Engel. Desde entonces, este complejo arqueológico nos sigue sorprendiendo. En el año 2016, arqueólogos del Ministerio de Cultura descubrieron los restos de una mujer que al parecer se dedicaba a la textilería. El complejo El Paraíso merece ser visitado por todos los peruanos, en especial por los limeños, que lo tenemos tan cerca.
El norte de la ciudad, conocido ahora como Lima Norte, alberga gran cantidad de huacas. Una de ellas es Garagay, centro ceremonial que pertenece al periodo formativo y que alcanzó su apogeo con la cultura chavín. Lima Norte es un espacio bastante privilegiado arqueológicamente. Tenemos más de 60 centros arqueológicos de los 350 que tenemos en Lima. Y ese dato nos hace ver de que este espacio geográfico ha sido elegido por diversas sociedades para establecer una serie de ocupaciones a lo largo de casi 4.000 años de antigüedad. Quédate con nosotros y acompáñame a conocer el más grande hallazgo encontrado recientemente en Lima. En San Martín de Porres no solamente encontramos el sitio arqueológico El Paraíso, sino también Garagay, que queda entre las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria. Este sitio arqueológico está compuesto por unos restos en forma de U que son bien grandes. Tiene una pirámide principal donde yo estoy en este momento y aquí se encontraron frisos polícromos con representaciones zoomorfas y antropomorfas. Lamentablemente, ahora se encuentran así de deteriorados por falta de cuidado, tal vez. Por suerte, se está emprendiendo todo un proyecto para revalorar Garagay. Este sitio arqueológico data del 1800 a.C., o sea, tiene como 3.500 años de antigüedad, más o menos. El Centro Arqueológico Garagay recibió su nombre de la hacienda que se estableció allí durante el virreinato. En el siglo XX, Garagay fue víctima de invasiones provocadas por el crecimiento desordenado e informal de la ciudad. Y no solo eso, se colocó una torre de alta tensión en su cima. Afortunadamente, fue retirada. Asimismo, fueron destruidos hermosos frisos descubiertos a mediados del siglo pasado. Es una gran pena porque el crecimiento urbano nuestro, que no ha sido controlado, que no ha sido manejado de manera sistemática y adecuada, ha hecho que, por ejemplo, gran parte de esas huacas estén cautivas por poblaciones actuales que sí requieren de lugares de vivienda. Pero cuando el Estado no interviene en el manejo del control patrimonial, pues ocurre lo que ocurrió con Garagay. Que siendo un sitio donde se robaron los frisos hermosos que había, se los llevaban las gentes, en fin, prácticamente desaparecieron. Hace poco se descubrieron frisos en el atrio de la pirámide principal de Garagay. La recuperación de este lugar es una realidad gracias al trabajo de un equipo de profesionales dirigidos por el arqueólogo Héctor Walde. Otro lugar de similares características a Garagay es la Huaca de la Florida.
ubicada en el distrito del Rímac. A pesar de serios daños en su diseño original, la Florida está a la espera de nuevas excavaciones que arrojen luces acerca del periodo formativo. La Florida felizmente no fue totalmente excavada, entonces se mantiene ahí todavía como un montículo de piedras, pero obviamente cuando se intervenga ese sitio va a ser un sitio monumental. Entre el año 100 y el 700 después de Cristo se estableció el primer desarrollo regional. Destacaron en el norte la cultura moche y en el sur Nazca y Tiahuanaco. En ese periodo surgió en la costa central la llamada cultura Lima. Con el paso del tiempo tienes a una cultura como la cultura Lima hace unos 2000 años, que según los arqueólogos es la primera que tiene una visión de territorio. Es decir, cuando estamos hablando de territorio, desde Chancay hasta Lurín. Dominar el territorio significó, por ejemplo, empezar a construir el primer sistema de canales de irrigación. La cultura Lima tuvo su centro principal en Maranga, en el valle del Rímac. Allí han quedado numerosos restos arqueológicos ubicados en los actuales distritos de San Miguel, Pueblo Libre y El Cercado. Su extensa área comprende los campus de 2 universidades, la de San Marcos y la Católica, además del Hospital Naval y el zoológico Parque de las Leyendas. Son como 16 o 17 huacas muy grandes que forman parte de este centro urbano, que es una ciudad muy grande, que tiene cerca de 2 kilómetros de largo y ancho, y con muchas huacas. La que hay, la grande, la que está en San Marcos, ahora es una de las huacas más grandes que hay en todo el Perú. Tiene una altura pues, de más de 30 metros de alto. Está hecha íntegramente a base de adobitos, una obra así millonaria en términos de esfuerzo. Después del periodo formativo tenemos lo que se conoce como época Lima o Maranga, ¿no? Entonces tenemos justamente aquí en Maranga lo que podríamos denominar la capital. Es una ciudad que se construye en esta época con grandes pirámides como la llamada Huaca San Marcos o Aramburú, la Huaca Concha, y es notable porque en su eje mayor esta ciudad tiene alrededor de 1.600 metros, o sea, 1,600 kilómetros en su eje principal, o sea, es una gran área. Hoy día sobreviven algunas de estas grandes pirámides, pero seguramente abajo están todavía enterrados las avenidas, las calles, los canales, los complejos de muros, ¿no? O sea, estamos viendo solamente la punta del iceberg, como se dice, de lo que fue la ciudad de Maranga. Aunque a primera vista no lo parezca, estoy en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel, en el mayor complejo arqueológico de Lima. Se llama Maranga. ¿Por qué decimos que es el mayor? Por la calidad y cantidad de sus construcciones y por los restos que nos han dejado, que son verdaderamente sorprendentes. Una de sus huacas más importantes de este complejo es esta, donde estoy en este momento. Se llama Tres Palos y según los arqueólogos sirvió como templo observatorio en la época de los Maranga. Más tarde, durante los incas, fue un tambo. ¿Se acuerdan de qué cosa era un tambo? La verdad, yo tuve que chequear cuando lo leí antes de hacer este programa. Un tambo era un lugar de reposo, de aprovisionamiento, de depósito, de descanso, una especie de posada para los viajeros, una suerte de hotel de la época. Además, en tiempos virreinales se cree que este lugar fue usado como viviendas. ¿Y por qué se sabe esto? Porque se encontraron restos de ropa y calzado de corte europeo, además de naipes. Timberazos eran los colonos.
Maranga justamente llegó a una de sus máximos tamaños que tuvo durante época Lima. Fue la gran capital Lima de esta sociedad que te mencionaba hace un momento, pero luego también fue ocupada en tiempos Huari y luego en tiempos Ichma, ¿no? Estamos hablando también de una sociedad típica de la zona de aquí de Lima, pese a que se conoce muy poco sobre ella y que se desarrolló aproximadamente entre los años 1100 a 1450, ¿no? Y por último también tiene ocupación inca, porque son los incas los que conquistan a los Ichma. Regresamos con uno de los complejos arqueológicos más monumentales de la capital, la Huaca Mateo Salado. A la caída de Huari surgió en el área de Lima el señorío Ichma, que sería absorbido a mediados del siglo XV por los incas. Por este motivo, la mayoría de las huacas reflejan en sus estructuras el paso y continuidad de diversas culturas costeñas, serranas y selváticas. Aquí venían gentes a vivir desde, qué sé yo, de Lambayeque, de Porrecuay, de Huaraz, venían de Nazca, de Ica, de Ayacucho, del altiplano, y convergían acá y vivían. Tenemos los restos a lo largo de toda la etapa. Esa es la razón por la que nuestra arquitectura en Lima, en tiempos prehispánicos, el tipo de asentamientos que hay en Lima, tiene la característica de incorporar las ganancias tecnológicas y los procesos de urbanismo que se dan en todas partes y se juntan acá y se procesan. La Huaca Tres Palos forma un conjunto arquitectónico con las huacas La Cruz, Cruz Blanca y San Miguel. Esta es la Huaca San Miguel, que también se ubica dentro del Parque de las Leyendas. Pertenece al periodo de los reinos o señoríos regionales, es decir, aproximadamente a los años 1000 y 1450 de nuestra era. Este lugar fue un centro administrativo Ichma, construido a base de tapias, es decir, paredes de tierra amasada. También sirvió como depósito de alimentos. Aquí se encontraron plataformas, espacios rectangulares con banquetas y corredores unidos por angostas escalinatas. La Huaca San Miguel es un extraordinario ejemplo de lo que el esfuerzo y la inversión pueden hacer.
por la Inquisición y fue condenado a muerte y fue el primer ejecutado en la hoguera por la Inquisición acá en Lima, ¿no? Un 15 de noviembre de 1573. Este es uno de los complejos arqueológicos más monumentales de Lima. Se llama Mateo Salado. La Huaca Mateo Salado queda en el cercado de Lima, pero tiene un frente hacia Pueblo Libre y otro hacia Breña. Una de las mejores referencias que podría utilizarse para llegar hasta aquí es que queda al lado de la Plaza de la Bandera. Mateo Salado fue un centro administrativo ceremonial que tuvo varias ocupaciones, entre ellas la Ichma y la Inca, entre los siglos XV y XVI de nuestra era. Mateo Salado viene a ser de esta época Ichma e Inca, y se le llama Ichma a lo que equivale a Chimú en la costa norte, a lo que vaya a Ica o Chincha en el sur. Y es una etapa inmediatamente anterior a la llegada de los incas a este territorio y produjo todo este conjunto de edificios a los que llamamos huacas. Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Cultura ha emprendido la recuperación de este complejo, que por cierto ha sufrido saqueos desde el periodo virreinal. Mateo Salado es un proyecto de largo plazo de recuperación de este sitio arqueológico que hasta hace 10 años pues se pensaba que iba a ser irremediablemente perdido, pero con dinero del Estado se ha ido interviniendo las pirámides para investigación, conservación y también habilitación para visitas. Pero desde el 2011 se ha venido aplicando un programa de proyección hacia la comunidad que busca que ésta se interrelacione positivamente con el sitio arqueológico. Mateo Salado es también muy importante por el contacto que mantiene con la población. Aquí se realizan actividades culturales, conciertos de música, proyecciones, recitales. Ello ha contribuido a mantener siempre vivo el lugar. Del mismo modo, aquí acuden a menudo estudiantes de colegios para visitar sus instalaciones. En el año 2010, además, se construyó la Huaca para niños, que es una réplica con las características de la pirámide. Un espacio lúdico, educativo, una estupenda manera de acercar a los más pequeños a nuestro pasado antiguo. Tenemos una huaquita que hemos hecho para actividades con menores de edad, actividades lúdico-educativas, aunque también sirve como una suerte de auditorio, ¿no? Por las características que tiene, también nos ha servido para temporadas de teatro, para funciones de títeres, etc. Así como Mateo Salado, la Huaca Pucllana en Miraflores es uno de los ejemplos más representativos de conservación y encuentro con la sociedad. Tiene una larga trayectoria que a lo largo de mucho tiempo, recuerdo todavía a Félix Oliva, a Juan José Vega y todos ellos luchando para que esta huaca sea trabajada y tal. Se logró hacer y a lo largo de muchísimo tiempo, con la conducción de Isabel Flores, eso se ha ido manteniendo y es estupenda esa obra. Se le está dando ahí a la Huaca el papel que debiera tener, es decir, un centro de convergencia donde la gente vaya, esté, quiera estar. Cada vez más resulta evidente que las huacas, como era en el pasado, no están aisladas de la ciudad. No son un coto privado de nadie, ni de ninguna institución, sino que
forman parte o deberían formar parte de ese tejido social. Porque si tú ves, por ejemplo, otras estructuras antiguas en el mundo, siguen siendo usadas. La Catedral de Santa Sofía en Estambul. Volvemos con el final del programa, pero antes conoceremos la Huaca Huantille de Magdalena. El perjuicio de los huaqueros a lo largo del tiempo ha permitido la destrucción de gran parte de nuestro milenario patrimonio arqueológico. Además, durante mucho tiempo, el Estado descuidó su función protectora, a veces por desidia y otras por falta de recursos. Aunque las leyes desde 1823, desde 1822, exigían que fuese el Estado el que se encargara de preservar esto que no le pertenece al Estado, le pertenece a la nación, es decir, a todos nosotros. Quizás por eso el Estado se ha descuidado un poco, pero en el siglo XIX fue el descuido absoluto, en gran parte del siglo XX también. Y diríamos que gracias al impulso que le dio Julio Cetello a la arqueología peruana, comenzaron estas cosas a verse con más seriedad. Y recientemente, en los últimos 20 años, es que ya hay un proceso de mayor crecimiento del interés del Estado por estas cosas. Los saqueos más grandes que nosotros conocemos de las zonas arqueológicas están dadas en el norte, en lo que es Chiclayo, Trujillo, Lambayeque, pero ese fenómeno no es ajeno a Lima Norte, ¿no? Por eso, en algún momento, las estadísticas que el mismo Ministerio de Cultura tiene respecto a la existencia de centros arqueológicos no está definida, porque hay algunas de ellas que han ido desapareciendo en las últimas décadas, producto de las ocupaciones urbanas. Y porque en algunos casos algunas zonas arqueológicas todavía no han sido identificadas. Desde mediados del siglo XX, la ciudad aumentó su población de manera extraordinaria. Nacieron nuevos distritos y el proceso de urbanización se abrió paso sin respetar los vestigios prehispánicos, muchos de los cuales acabaron sepultados por pistas, avenidas y modernas construcciones. Una ciudad íntegra ha desaparecido en toda la zona que va desde La Victoria hasta Limatambo. Toda esa zona estaba llena, era una ciudad larga que existía. Yo de niño todavía vivía cerca de una de esas huacas a donde íbamos a jugar fútbol con los cráneos que habían desparramados ahí entre las huacas. Y los niños íbamos a patear escaleras, una cosa increíble que hacíamos en ese tiempo. El Hospital Rebagliati está construido sobre una inmensa huaca que había allí, muy grande. Yo he jugado allí, he estado allí. Hace un tiempo me puse a revisar cuántas capitales del mundo tienen arquitectura de más de 3.000 años. Y son solo 5 ciudades del planeta, 5 capitales del planeta que tienen arquitectura que es más de 3.000 años. Tenemos Damasco, Jerusalén, Atenas, Ciudad de México y Lima. Entonces, empezar a tomar conciencia de esa posición que tiene Lima en el contexto de capitales del mundo
con un legado que le da originalidad, que le da diferencia. Fruto del descuido de las autoridades y la comunidad, muchas huacas de Lima se convirtieron en guaridas de gente de mal vivir, en ladrilleras y vertederos de desperdicios. La situación no ha cambiado del todo, pero hay algunos ejemplos dignos de resaltar. Esta es la huaca Huantille, que queda en Magdalena, que perteneció a la cultura Ichma. Tenía varias pirámides, pero lamentablemente fueron destruidas con el paso de los años. De hecho, su extensión era muchísimo mayor. Probablemente ese edificio amarillo que vemos ahí era una pirámide, no sé, nunca lo sabremos. Esta huaca estuvo abandonada en los últimos años y fue un lugar inseguro, refugio de gente marginal y seguramente de todos los faltosos de los alrededores. Pero gracias a un esfuerzo de la municipalidad, del Ministerio de Cultura y de un grupo de arqueólogos, se comenzaron los trabajos de limpieza y restauración y también de iluminación de sus alrededores. Para proteger nuestro valioso patrimonio es necesario el trabajo en conjunto de autoridades, ciudadanía y empresa privada. Pucllana, Huantille, Parque de las Leyendas o Mateo Salado son hoy en día, en pleno siglo XXI, ejemplos de convivencia feliz y armónica de la ciudad con su patrimonio monumental precolombino. Sin ese detalle de saber su área intangible, no se pueden desarrollar inversiones públicas o privadas. Porque es como cuando uno tiene una casa, un edificio, tienes que saber el metraje, el área intangible que uno tiene, ¿no? Y a partir de eso ir a hacer una planificación e inversión. Entonces, ese es un trabajo que todavía está pendiente por hacer y es una estadística que seguramente cada día se recorta por el tema del crecimiento urbano, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, hacer un acto de contrición y revisar todas las barbaridades que se han dado en este espacio, ¿no? Desde atravesar con calles y urbanizaciones sitios arqueológicos de primer nivel. En los años 30 y 40 construir la ciudad haciendo de las huacas canteras para hacer ladrillos, cosa que también se ha hecho. Entonces ese acto de barbarie creo que debe ser reconocido y luego poner en valor el patrimonio e integrarlo a la ciudad. Lo que queda de él tiene que tener una condición digna, tiene todas las condiciones para ser un espacio público ideal. Esto no solo es un sitio arqueológico, es un espacio para la ciudad. Entonces, ¿qué hacen? Hacen conferencias, cine, teatro, danza, porque es la única manera por la cual el ciudadano va a empezar a cruzar esos puentes. Porque no solamente tienes que ir a la huaca para enterarte qué pasó ahí hace 800 o 1000 años o 2000 años, sino ver qué está pasando hoy con tu vida, con tu cultura, qué estás aprendiendo, hacia dónde te estás proyectando. Entonces, generar esos nuevos vínculos ciudadanos, yo creo que es el camino para las huacas de Lima. Es la única forma por la cual este enorme legado que hemos recibido va a poder sobrevivir. En este breve recorrido por algunas de nuestras huacas hemos encontrado verdaderas sorpresas como el Paraíso o Garagay, que yo no conocía. Es
increíble el potencial que pueden tener estos espacios puestos en valor a nivel turístico, no solamente para los limeños, sino para los peruanos y los extranjeros. Por supuesto, imagínense un circuito integrado de las Huacas de Lima. Le daría a nuestra ciudad un atractivo adicional, de pronto haciéndola más interesante y no solamente una ciudad de paso hacia el Cusco o hacia otros destinos. Es nuestra responsabilidad, lo digo una vez más, ya deben estar cansados de esto, pero bueno, insisto, es nuestra responsabilidad cuidar nuestro patrimonio porque lo que tenemos es envidiado por el resto del mundo. Esperamos hacer una segunda edición con otras huacas más adelante en Sucedió en el Perú. Pásenlo bien, nos vemos en la próxima.